El siguiente ponente que nos acompaña hoy es el doctor José Ramón Paño Pardo. Él nos va a hablar desde la perspectiva regional, es decir, cómo han trasladado todas las recomendaciones del Plan Nacional a una de nuestras comunidades autónomas, concretamente Aragón, y teniendo en cuenta, por supuesto, las particularidades y necesidades específicas de esta comunidad. El doctor Paño Pardo tiene un extenso currículum, voy a intentar resumirlo. Él es especialista en medicina interna y realizó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2005 ganó el primer premio Rex del Hospital Universitario La Paz. Creo que es interesante mencionarlo, ya que era un proyecto que permitía la puesta en marcha de un servicio de consultoría en enfermedades infecciosas y un programa de optimización de uso de antibióticos. Posteriormente, contribuyó a poner en marcha la Unidad de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario La Paz de Madrid y en 2011 coordinó, junto con el doctor Rodríguez Baño, el documento que posiblemente conozcáis la mayoría de vosotros, el documento de consenso sobre programas de optimización de uso de antibióticos, que a día de hoy es un referente a nivel nacional. Posteriormente se incorporó al PRAN como experto y actualmente ejerce como consultor de enfermedades infecciosas en el Hospital Clínico de Zaragoza, donde coordina el programa PROA. Es además coordinador clínico del programa IRASPROA de Aragón. Bienvenido, doctor. Pues buenos días a todos. Gracias a todo el equipo del PRAN por haberme invitado. Es una responsabilidad y un honor poder representar a mi comunidad y al trabajo que han hecho mis compañeros, porque hemos trabajado mucha gente en esto. También, para mí es una grata experiencia estar aquí en este salón, que para muchas generaciones de médicos especialistas tiene un significado especial. Aquí cogimos nuestra plaza, yo aquí cogí mi plaza de residente de medicina interna cuando todavía no sabía que quería ser infectólogo en el año, y ahí lo dejo. Y por eso digo que es una gran oportunidad. En mi presentación voy a describir lo que es el proceso de adaptación o de implementación del PRAN en Aragón. Es un proceso inconcluso, estamos en ello, y voy a traer algunos pequeños éxitos que hemos tenido, pero también las dificultades, porque yo creo que aquí estamos para poner las cosas como son, para mejorarlo. Y estoy seguro que hay comunidades que están más avanzados que nosotros, porque no todos somos iguales, no todos empezamos igual, pero creo que la elección de Aragón es muy positiva, porque si Chocolates La Casa elige Aragón para saber cómo funcionan los lacasitos de color blanco, o Movistar, Telefónica, elige Zaragoza o Aragón como proyecto piloto para saber cómo funcionan los cambios, creo que es una buena elección Aragón. Aragón es una comunidad que representa, desde mi punto de vista, bastante satisfactorio cuál es la realidad nacional, y creo que esto puede ser de utilidad también para otras comunidades autónomas. He dividido mi presentación en estas 4 partes. ¿Qué ocurrió antes de que el plan llegara a Aragón? Muy rápido, los primeros pasos que dimos, y el grueso de la charla es el diseño, desarrollo y situación actual. Finalizaré con unas reflexiones personales. Todo esto nació de la percepción que tenemos los profesionales sanitarios de abajo del todo de que teníamos un problema con la resistencia a los antibióticos, que había antibióticos que antes podíamos utilizar y que ya no eran eficaces y que esto repercutía en los pacientes. Intentamos transmitirlo muchas veces, hubo muchos impactos hacia arriba, hubo muchos lanzamientos hacia arriba, pero pocas veces superaban las barreras iniciales. Finalmente, el conjunto de impactos hizo que esto llegara a las instituciones internacionales. En concreto, la Unión Europea en el 2011 elaboró un plan de acción contra la resistencia a los antibióticos, del que nacieron múltiples planes nacionales. La primera fase del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antibióticos entre los años 2012 y 2014, del que nació este documento que contiene 6 líneas, 20 iniciativas, 70 medidas que todos vosotros conocéis, y que pasó a una segunda fase entre el 2014 y 2016, donde yo me incorporé, en el que había que darle desarrollo. Era una idea y había que desarrollar esas líneas, esas medidas y esas actividades y se dio este tiempo, y es donde se sumaron tantos expertos. En este momento también se creó el Plan Global de Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS y tuvo lugar la Asamblea General de Naciones Unidas con el tema de la resistencia a los antibióticos como tema principal.
Durante el periodo, bueno, todo esto ya lo ha comentado Belén Crespo, todas las personas que han participado, eso le da mucha representatividad, pero lo hace muy difícil de gestionar, ¿vale? Yo una cosa que quiero comentar, era necesario, pero puede haber dificultado algo. En esta segunda fase hubo interacciones con Aragón, hubo interacciones porque la comunidad estaba representada, porque varios profesionales de Aragón participaron en esta fase. Y finalmente llega a la Consejería de Sanidad en 2017, hicimos varios contactos previos para informarles esto va a llegar y se inició el proceso de implementación. Quiero focalizar un poco cuestiones básicas de Aragón. Es la cuarta comunidad autónoma en extensión, con una población muy reducida y muy dispersa y además muy concentrada en Zaragoza, donde se encuentra más del 50% de la población. Está organizado en 8 sectores sanitarios, su hospital y su atención primaria, y los profesionales sanitarios tienen una gran tendencia y un gran cariño por el polo central y prácticamente todo el mundo quiere ir a Zaragoza. Esa es nuestra realidad y la tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar y plantear nuestras actividades. Los primeros pasos que ocurrieron fue dónde cayó el plan, dónde ubicó mi comunidad autónoma el plan. El plan se ubicó en la Consejería de Sanidad, dentro de la Consejería de Sanidad en la Dirección General de Asistencia Sanitaria y más concretamente los servicios de estrategias de salud y formación, y yo creo que fue una buena elección, una buena solución. Pero nada más aterrizar se encontró con otro plan, la Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente, que contenía varios ítems que podían no colisionar, pero podían confluir o diverger con el plan nacional y que señalo aquí, y lo que podía ser un solapamiento como aspecto negativo de iniciativas que no habían ido del todo paralelas, podía convertirse en una sinergia y es lo que se decidió, incluir la implementación del plan dentro de la estrategia de salud, promover prácticas seguras. Habría una parte de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en su parte de vigilancia y control. La resistencia antimicrobiana se concentra en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Habría una parte de optimización de uso de antibióticos, de cómo podemos conseguir que los profesionales sanitarios tomen las mejores decisiones. Ese es el trabajo de los PROA, tanto a nivel de atención primaria como de hospitales. Y la vigilancia y prevención de la resistencia de los antibióticos a medio camino entre ambas dos. La primera decisión ejecutiva que se tomó fue la de convocar a un grupo de expertos, especialistas en microbiología, medicina preventiva, medicina intensiva, en farmacia de hospital, farmacia de atención primaria, medicina de familia, así como clínicos expertos en enfermedades infecciosas, con el objeto de analizar y priorizar los problemas que teníamos, porque no tienen por qué ser iguales que las otras comunidades, diseñar un modelo de trabajo en estas dos áreas, y planificar las actividades. De esa reunión salió un análisis estratégico, que no sé si estoy autorizado o no, lo digo de broma, a presentar porque contiene intimidades, pero yo creo que ya que estamos aquí, todos queremos que esto funcione mejor, pues yo lo voy a hacer. Debilidades que nos encontramos a la hora de poner en marcha el plan. Los solapamientos y duplicidades entre el plan y la Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente, la ausencia de financiación específica, doctor Rojo, ese es un problema real y muy significativo, la ausencia de recursos suficientes para la duda de qué recursos iba a haber para la coordinación o planificación de todo este proceso que tenía que integrar a muchísimos profesionales, escasa transversalidad en algunas de las actividades que había que realizar, eran muy verticales y poco horizontales. Teníamos una microbiología que tenía una cartera de servicios insuficiente en la gestión de la resistencia a los antibióticos, fundamentalmente lo que se refiere a medicina molecular, y uno de los principales problemas es que nuestros sistemas de información, no es un problema exclusivo de Aragón, os puedo dar fe porque he trabajado en otros sitios, es muy deficiente. Desde luego está muy lejos de lo que en el 2017 podemos esperar de la tecnología. Por el contrario, nos encontramos con fortalezas importantes, ¿no? Los gestores sanitarios estaban interesados en mejorar, en implementar. Y no percibimos que era una imposición, sino que quizá por caer donde cayó, percibimos interés por parte de los gestores sanitarios. Habían seleccionado realmente un grupo de expertos con ganas de trabajar.
Era un tema que motivaba a los ciudadanos y a los profesionales, es como el cambio climático, la resistencia a los antibióticos es el cambio climático, y el tamaño sanitario de la comunidad era favorable para empezar a trabajar. Bien, pero también hay más cosas negativas. ¿Qué amenazas nos encontramos? Pues que en general tanto los expertos como los profesionales sanitarios recelan de la administración sanitaria. Venimos de épocas malas y nos cuesta a veces confiar, ¿no? Parte por la desmotivación, no de los expertos necesariamente, pero del profesional. Hay un cierto grado de desmotivación, tenemos que saberlo. Que podíamos perder foco y dedicarnos mucho al marco y poco al contenido, y que eso era importante, y que si bien las comisiones de infecciones, que era una idea importante, tenían que tener un papel importante, pero su papel debía ser consultor y no ejecutivo. No podíamos cometer los mismos errores que habíamos cometido. Oportunidades, que esto iba a suponer un ahorro directo o indirecto, como se ha demostrado en muchos sitios. Teníamos la oportunidad de convertir a Aragón en una referencia sanitaria, la tenemos, y que esta estrategia puede ser un catalizador de cambio cultural mucho más allá de lo que es la resistencia a los antibióticos, dinamización de circuitos, potenciación del trabajo en equipo, potenciación de la cultura de la seguridad y la calidad, ¿no? Eso era lo que les estábamos ofreciendo, ¿no? Lo que podíamos intentar conseguir. Y dos dificultades y dos amenazas, dos debilidades y dos amenazas. Resultaba difícil encontrar expertos en enfermedades infecciosas. Y luego volveré aquí. De esos primeros pasos decidimos, de esa primera reunión, organizarnos en varios grupos de trabajo. Iba a haber un grupo de trabajo PROA y a la vez el de PROA se iba a dividir en atención primaria y especializada por sus particularidades. Iba a haber un grupo de trabajo de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, vigilancia y control, y nos dimos cuenta de que era fundamental el grupo de gestión de la información. Era nuclear, era quizás el más importante de todos ellos, porque los alimentaba a todos. Y también descubrimos o decidimos que, aunque microbiología y farmacia iban a trabajar en varios de esos grupos, ellos solos, como grupo de soporte, trabajando por su cuenta, podían hacernos avanzar a los demás. Y esta fue la estructura de trabajo que decidimos como grupo. Y ahora os cuento el modelo que decidimos utilizar. Sabíamos que queríamos algo institucional, ya estábamos cansados de voluntarismo. Lo habrá, pero esto tenía que ser algo institucional, que debía contener a las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, la vigilancia y control y la optimización del uso de antibiótico, que nos debíamos acercar a los mejores estándares, ser ambiciosos, y que para ello debíamos elegir objetivos e indicadores, que los destinatarios últimos son los profesionales del SALUD, que es el Servicio Aragonés de Salud, a través de dotarles de herramientas, de motivación, de formación. Y no había que inventar la rueda, ¿eh? Nosotros esto era lo que queríamos y comprobamos que había modelos en marcha en España, en concreto Pirasoa, que utilizaba esta filosofía y lo utilizamos como inspiración. Este era el modelo que nos gustó. Este modelo que nosotros seguimos trabajando tenía 3 o 4 niveles. El nivel autonómico, que era donde estábamos en ese momento, el nivel de hospital a la hora de implicar a los centros o a los sectores sanitarios y el nivel de los servicios, los centros de atención primaria, que ya son los profesionales sanitarios. Sabíamos que la estructura tenía que ser esta, tenía que haber una coordinación técnica, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, y una coordinación clínica, y debía haber un grupo de expertos, asesores técnicos completo, que el trabajo a nivel autonómico debía bajar a los centros y a los sectores sanitarios y que había que responsabilizar a los gestores sanitarios, al director médico, al director asistencial. Y que en los centros debía haber 2 órganos, un órgano asesor, que es la Comisión de Infecciones y Política Antibiótica, y órganos ejecutivos, los equipos de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y equipos de optimización de uso de antibiótico. Esto es crítico y puede contribuir a romper la esclavitud del voluntarismo. Es decir, esto no lo hace el profesional fuera de su horario de trabajo porque cree que es importante. Esto lo hace en su jornada laboral porque es algo importante para la institución. Entonces, la clave para dejar de quemar a la gente que tiene que trabajar aquí es asumir que lo que están haciendo es parte de su trabajo. Suena muy básico, pero hasta ahora no ha sido así.
En los servicios y en los equipos de atención primaria necesitábamos a los jefes, o los necesitamos, y necesitamos personas clave, personas que estén porque quieran. Y, por supuesto, los profesionales como principales destinatarios. Y de ese modelo está a punto de salir, hemos intentado, como la web de la EPS, que saliera antes de esta reunión, pero no lo hemos conseguido, una resolución del Departamento de Sanidad explicando este modelo y las circunstancias, que para mí tiene un valor muy importante. Y ahora paso a las distintas estructuras que hemos diseñado un poco rápidamente cómo ha funcionado. En cuanto a los programas de optimización de uso de antibióticos en hospitales, decidimos adoptar los criterios del plan. Es decir, un hospital tiene un programa de optimización de uso de antibióticos, sí, y ahora lo voy a describir. Hemos decidido no ser muy exigentes, igual que el plan, como han hecho en Australia, por ejemplo. Es mejor empujar un poco que exigir mucho y no llegar. ¿Qué es lo que decimos? Que en el hospital hubiera un equipo PROA. Para que un hospital pueda decir que tiene un equipo PROA, un programa PROA, es que tenga un equipo multidisciplinar con un experto clínico en enfermedades infecciosas, en otros países llamado infectólogo, reconocimiento institucional, que dependiera de la comisión de infecciones, que el responsable último, el Chicho Ibáñez Cerrador, si algo funciona mal, el responsable es el director médico, y que tuviera un informe anual de objetivos y actividades. Que monitorizara el consumo de antibióticos, un informe anual al menos, que monitorizara la resistencia a los antibióticos, un informe anual, que dispusiera de una guía de tratamiento local y 5, que al menos hicieran algo distinto de lo anterior. Una actividad de mejora de uso de antibióticos, cada hospital tiene su cultura, pero que hicieran algo. Y para facilitar esto decidimos incluirlo en los contratos de gestión de 2018. Y pongo un check porque esto está conseguido, tanto lo uno como lo dos, son cosas que hemos conseguido. Pensamos, como los australianos, que un pequeño empujón a la bola, sobre todo con un poco de pendiente descendente, como es el entusiasmo de la gente que está trabajando ahora, podía hacer que si se empieza a andar el movimiento sea más fácil de mantener. Y esa era la filosofía. Pero nos generó una serie de dudas, por lo menos 3 dudas. En primer lugar ¿esta presión va a recaer sobre la trinchera de manera excesiva? ¿Vamos a tener equipos PROA, pero a expensas de machacar a la gente que cree que hay que hacer esto? Y es un peligro que tenemos y tenemos que tener en cuenta. Es esta gran columna de presión top-down sobre el profesional. 2. ¿Realmente estamos preparados para la transversalidad? ¿La estructura del Sistema Nacional de Salud permite trabajar horizontalmente? Debería, y si no, algo hay que cambiar. Tercero, ¿este modelo es válido para hospitales de distinta tipología? No, probablemente los hospitales pequeños, aunque no se pide mucho, pero deban recibir ayuda de los grandes. En hospitales estamos pendientes a lo largo de 2017 estandarizar los informes de consumo de resistencia y de crear un repositorio de guías para que los centros escojan el modelo que les resulte más oportuno, así como diseñar una serie de intervenciones de optimización para que los centros las elijan, para facilitarles el proceso. En cuanto a atención primaria, se realizó un análisis muy detallado de problemas de prescripción y se diseñó un modelo de trabajo todavía más sencillo que el anterior, porque detectamos una fatiga de programas en atención primaria. No podemos ir con uno más, o por lo menos, si vamos con uno más, tenemos que aportar. Es un aviso de que tengo que acabar pronto. La filosofía es facilitar la toma de decisiones de los profesionales, la estructura iba a ser el sector, iba a estar incluido en los contratos programa y solo pedíamos que el 75% de la población o el 75% de los equipos de atención primaria, es decir, o que la población que incluida más, 75% de población, 75% de equipos de atención primaria, tuvieran una persona clave en el centro de salud, se adherieran a un decálogo al que nadie no se puede adherir, es decir, una adhesión a una serie de principios, que organizaran una sesión cuatrimestral sobre el uso de antibióticos y que participaran en las campañas que a nivel central organizaríamos. Nos encantaron los indicadores de uso y de consumo del plan y estamos ahora en la fase de diseñar las campañas para el año 2018, porque nosotros queremos poner en marcha nuestro programa en el segundo trimestre del 2018. Vaya. No pasa nada. A ver, ¿qué venía después? Después de la atención primaria,
venía una parte que es muy importante, bueno, venía la parte de IRAS, ¿no? La parte de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, la vigilancia y control de estas infecciones y de la resistencia a los antibióticos. Y ahí tenía un DAFO bastante interesante también, ¿no? Un poco de cuáles son los problemas en cuanto a el trabajo en la vigilancia y control de las infecciones respecto a los antibióticos. Yo sigo hablando, pero el tiempo no me descuenta, ¿no, Antonio? Las debilidades. Nos encontramos un problema muy importante. Nos encontramos un problema con la infantería de la vigilancia y la prevención de control de infección. ¿Sabéis a qué me refiero? Sí. Las enfermeras. Las enfermeras de control de infección tenemos un problema, no por las enfermeras, que son fantásticas, sino porque no hay, existe una rotación. Bueno, si me he saltado alguna diapo, me la salto igual. Había una dotación insuficiente de enfermeras, una excesiva dotación y una escasa cualificación, pero no por sus capacidades, sino porque no se les forma en control de infección. En algunos centros, cuando una persona no tiene un problema de salud, se le desplaza de una unidad asistencial a control de infección. Entonces, eso hace que no funcione el sistema como debe suceder. Y probablemente la transversalidad no fuera totalmente óptima, sobre todo en la relación con el resto de actores del mundo de la infección. La gente trabaja a palote en control de infección. Es algo inaceptable en la época de las redes del Big Data. Y no había una estrategia unificada de vigilancia, control de IRAS del todo. Había dispersión de proyectos en marcha, estaban las iniciativas que habían surgido de distintas sociedades científicas que entraban en este campo y los gestores parecía que no le daban mucha importancia. Por contra, había legislación y había normativa que nos falta en PROA y supraautonómica, y teníamos expertos con ganas de trabajar y estábamos convencidos de que esta área nos permitía mejorar y potenciar la cultura de la calidad. Después de este análisis decidimos centrarnos en 3 partes, es decir, cómo queremos que sean nuestros equipos de IRAS, nuestra propuesta de funcionamiento y descripción de competencias estará antes de que acabe el año, cómo va a ser nuestro sistema de vigilancia de IRAS adaptado a las propuestas del Ministerio y cómo va a ser cuáles son nuestras prioridades en multiresistencia en nuestros centros. Y esto estará también la propuesta a finales de año. Pero el grupo que a mí más me importaba era el de gestión de información y me fui dando cuenta, o nos fuimos dando cuenta conforme pasaba el tiempo, porque no solo es importante para coordinar el funcionamiento del programa, porque es la única gasolina que tenemos para alimentar a los profesionales. Es la única, es la única. Nuestro sistema tiene muy difícil incentivar a la gente que quiere trabajar bien. A lo mejor estoy siendo muy pesimista hoy, pero por lo menos que algo quede. La información es una de las principales herramientas combustibles que tenemos para mantener a la gente en esto. Y la ventana de entusiasmo es limitada y el que se desentusiasma no se reentusiasma. Por eso, para nosotros, crear una plataforma era fundamental, una plataforma donde estuviera todo gestionado, toda la información, y esta va a ser una de nuestras prioridades. Lo tenemos difícil, pero trabajaremos en ello. Y finalmente del modelo solo quería hablar de microbiología como grupo de soporte porque al igual que para el paciente un buen tratamiento requiere un buen diagnóstico, para el problema de la resistencia a los antibióticos un buen tratamiento requiere un buen diagnóstico. Y gran parte de los problemas que teníamos es que los microbiólogos se derivaban, o que teníamos con los sistemas de información, que era nuclear ese problema, es que derivan de asumir que microbiología es una especialidad de laboratorio más. Y microbiología no es una bioquímica, no es una especialidad de laboratorio más por muchos que se quieran empeñar. ¿Qué actividades hemos hecho durante 2017? Para mí es el grupo que más del que más contento me siento, de muchos, pero de estos más. Porque han contribuido, se han puesto de acuerdo en cómo van a identificar fenotípicamente los microorganismos centinela. Porque se han puesto de acuerdo en cómo quieren evaluar desde el punto de vista de biología molecular la resistencia. Y esto era un tema polémico, porque el laboratorio de referencia puede crear ampollas en las comunidades autónomas si se elige a uno en concreto. Y porque se han puesto de acuerdo en la estandarización de los mapas de resistencia. Mi resumen del plan en Aragón es que
yo creo que hemos avanzado, tenemos interés de la Administración, tenemos una masa crítica de expertos y hemos hecho un análisis de situación importante y tenemos una hoja de ruta de la que yo estoy contento. Pero ninguno de ellos se ha traducido en acciones a pie de calle todavía. Y es esencial alimentar el interés de expertos y profesionales y la ventana de oportunidad es limitada y tenemos que ser conscientes. Y la última parte de mi presentación, y es un 4 y no es un 3, son reflexiones personales que yo planteo como preguntas en general, ¿no? Siempre es más fácil, cuando tienes una reflexión comprometida, preguntar. Creo que tenemos necesidad de un mayor compromiso y me siento como el sacerdote que amonesta al feligrés que está en misa por no ir a misa. Estoy convencido que muchos, casi todos los que estamos aquí, tenemos mucho interés, pero ¿el sumatorio de todos los compromisos es suficiente? Los antibióticos son un bien común. Son un bien común y la gestión de los bienes comunes es muy complicada. Y la gestión de los antibióticos y de la resistencia a los antibióticos es un paradigma de la tragedia de los comunes presentada en Science en el año 68. Y es uno de los problemas que tenemos. ¿Es el problema de la resistencia a los antibióticos realmente importante? ¿Es menos importante que la hepatitis C? ¿Es menos importante que los trasplantes de órganos? ¿Estamos comprometidos con su solución? Y yo tengo que decir que sí, tenemos un papel. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, nuestro jefe de Gobierno, jefe de Estado, no sé, debió firmar que había que movilizar financiación suficiente, previsible y sostenida, recursos humanos y financieros para elaborar y ejecutar estos planes. Es un compromiso. Yo eso lo veo como un compromiso. Pero ese compromiso, se traduce en hechos, entendiendo los hechos como recursos disponibles. El señor Obama pidió 1.200 millones de dólares. Si lo dividimos por 20, porque Estados Unidos tiene 10 veces más de población y es el doble de rico que nosotros, yo me doy con un canto en los dientes si me dan eso, ¿vale? No a mí, sino al desarrollo del plan. ¿Por qué el compromiso no se ha traducido suficientemente en recursos? Porque la coyuntura general es desfavorable, no hay ninguna duda. No ha pasado lo mismo con la hepatitis C o con otras cosas. Porque al político le mata la tiranía de lo urgente. Lo urgente le impide hacer lo importante a veces. El problema es que lo urgente a veces está condicionado por factores que pueden ser discutibles. Y, aunque sea difícil decirlo, es que la división de poderes, bueno, que es obvio, ¿no? A veces divide. Y todos queremos y creemos en la división de poderes, menos en estos casos, ¿no? Porque voy a poner una foto de los esfuerzos que se han tenido que hacer para sacar determinados documentos o iniciativas. Es el esfuerzo que tuvo que hacer el Porcoespín para aparcar en esa situación, ¿vale? Encajar el plan en todas las sensibilidades y todas las cuestiones fue muy complicado. Pero lo triste es que dentro de la propia comunidad autónoma hay separación de poderes. Hay separación entre el que planifica y entre el que ejecuta. Y yo no lo sabía, pero es así. Entonces, todos estos factores contribuyen, y no es una cosa exclusiva de Aragón, también lo puedo decir, contribuyen a que al final, cuando un problema es de todos, no lo es de nadie. La casa sin barrer. ¿No? Y aquí hay que intentar encontrar salidas y yo creo que la cofinanciación es una de las posibles salidas. Yo aporto esto si tú aportas esto y el que no quiera aportar es su responsabilidad. Segundo problema importante, nos costaba encontrar expertos, dos tipos de expertos en enfermedades infecciosas. Hemos hablado de que en el año 2050 es un mantra, lo del año 2050 y el cáncer y la infección es un mantra. ¿Y de dónde sale ese mantra? De este documento encargado por el primer ministro británico a su ex ministro de Economía, el señor O'Neill, que decía, como buen economista, que hay que aumentar la oferta de nuevos antibióticos y disminuir la demanda de antibióticos en general, para lo cual recomendaba 7 cosas. Y he decidido no traducir la última para que no se me acuse pues, de subjetividad, ¿no? Mejorar el número, pago y reconocimiento de la gente que trabaja en enfermedades infecciosas. Especialista en, experto en enfermedades infecciosas. ¿No? Suena un poco raro.
que dicen las guías de la Unión Europea del 2017 en su índice especialistas en enfermedades infecciosas. Tienen que estar disponibles para la consulta, para que el experto esté cerca cuando existen dudas, para mover la cosa, para que no sea de nadie esto, para que sea de todos, pero que haya alguien que contribuya también al liderazgo de una manera central. Bueno, está ahí escrito, ¿no? La ausencia de especialidad de enfermedades infecciosas en España es una normalidad que nos pone una inferioridad de condiciones, indiscutible. Es una normalidad porque estadísticamente es anormal. Solo hay 3 países como nosotros, Bélgica, Chipre y Luxemburgo, y nos ponen inferioridad de condiciones por 4 interrogantes. ¿Cómo se forman nuestros expertos? ¿Quién dice que son expertos? ¿Cómo se seleccionan estos expertos? ¿Y cómo se distribuyen en nuestro sistema estos expertos? ¿Cómo? Yo no lo sé. ¿Debe seguir España siendo diferente en este aspecto? ¿Por qué? Spain is different. ¿En esto también? ¿Por qué? Segundo, enfermería de control de infección. Esta es la distancia que existe entre una enfermera de una UCI pediátrica y una enfermera de geriatría. Y esta es la que existe entre cualquiera de las dos y una enfermera de control de infección en cuanto a habilidades y capacidades y técnicas que tienen que desarrollar en su trabajo. Y, sin embargo, no nos preocupamos de formarlas ni de reconocerlas. Es un aspecto muy importante. Y tercer punto, que no es un 2, que es un 3, para que no, que ya es la penúltima. Este es un escritor, os recomiendo que veáis, es cirujano y escritor, que leáis su biografía, el responsable de implementación de lista de seguridad quirúrgica de la OMS, y dice que por primera vez en la historia de la humanidad ser inepto es peor, que es un problema más importante que no saber. Sabemos mucho, pero no sabemos aplicar lo que sabemos. Eso pasa en el uso de antibióticos. Desde ayer presentamos un checklist de uso de antibióticos en muchos servicios de nuestro hospital. El jefe de servicio de obstetricia me dijo, esto ya lo sabía de cuando yo estudiaba. Digo, ya, ¿y por qué no lo hacemos? Si lo sabemos. Es cierto que no ha cambiado, porque fallamos en la implementación y probablemente podamos mejorar en la implementación del plan. Nos faltaban instrucciones, nos ha faltado el soporte, el estar encima. Se iniciaron contactos con las comunidades, pero no se han mantenido. Ese soporte y esa comunicación permanente es fundamental. Y a la gente de abajo le faltan herramientas de trabajo. Le faltan herramientas de gestión de información, que es fundamental, le falta formación. Yo creo que si tuviera que invertir, invertiría aquí, en relacionar, en dedicar tiempo a planificar e implementar esto a nivel autonómico y local, y también a disponer de herramientas. Y he sido un poco pesimista en mis reflexiones, pero en el fondo creo que el que estemos tanto representados en el plan hace que la inteligencia colectiva, la inteligencia nos ayude a hacer las cosas mejor. Y era esto. Muchísimas gracias, doctor Paño Pardo, por contarnos vuestra experiencia y, sobre todo, esos desafíos y limitaciones que muchas veces nos encontramos en este tema. Doy paso ahora a las preguntas para poder descubrir vuestras inquietudes. Sí, por allí. No se oye. Gracias. Buenos días a todos. Soy José Miguel Cisneros, soy infectólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y claramente los organizadores han acertado eligiendo Aragón y eligiendo al doctor Paño como ponente. Y les felicito. Y le agradezco la referencia que ha hecho al programa Pirasoa y quería aprovechar para contar que todas estas iniciativas son extraordinariamente eficaces y útiles, lo cual es probablemente la mayor energía que tiene la bola de nieve que él señalaba. Y brevemente decirles que desde 2014 que se puso en marcha, este programa ha reducido el consumo de antibióticos en una comunidad española en un 17% en atención primaria y en un 18% en hospitales. Y ha reducido el consumo de amoxicilina clavulánico en atención primaria, que como saben es el antibiótico con mayor espectro, en un 34%. Y de carbapenem,
que es el equivalente en hospital, en un 37%. Y todo esto ha tenido ya impacto ecológico. Y en atención primaria, Escherichia coli productora de beta-lactamasa se reduce a un ritmo de 1,9% trimestral. De manera que esto es muy motivador y espero que ayude a seguir avanzando. Gracias. ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias, José Ramón. Es una charla fantástica, que aprendemos muchísimo de ti, tus reflexiones y tu sentido común. Como sabéis, hace aproximadamente 1 año y medio vino el ECDC a hacer una visita a España, ¿no? Pues le acompañamos por varias comunidades autónomas y por las instituciones centrales, incluyendo el Ministerio de Sanidad. Y visitamos Andalucía, y visitamos Valencia, y visitamos la Comunidad de Madrid. Entonces han publicado ya las conclusiones finales, que yo creo que no han funcionado, no han circulado demasiado, pero una de las conclusiones que llegaron era Dominique Monet, el responsable del ECDC que hizo la visita, dijo que España, por su peculiar situación de tantas comunidades autónomas, pues ellos habían visto que realmente todas las comunidades, sin excepción, todas, habían tomado iniciativas realmente muy interesantes, realmente muy valiosas, pero que había una dificultad importante en compartir lo que ya estaba funcionando en diferentes comunidades autónomas. De tal manera que costaba, o sea, que daba la impresión de que cada vez que una comunidad autónoma empezaba a implementar todos los planes, pues que aprendía de nuevo casi todo, partiendo absolutamente de cero, cuando realmente el país no parte de cero en absoluto. Hay muchísimas iniciativas a todos los niveles desde hace muchísimos años. Lo que hace que el problema, y esto estaría relacionado con una cosa que tú has dicho, que me parece absolutamente clave, que es el compartir la información. O sea, entonces, eso es, quisiera que un poco preguntarte cuál es tu impresión de cómo compartimos mejor la información. Que una comunidad autónoma lo haga muy bien es genial, sobre todo si es una comunidad muy grande, que influye mucho en el contexto general, pero de alguna manera los microorganismos circulan libremente, la gente se mueve todo el tiempo por razones de turismo y realmente es que de alguna manera tenemos que armonizar que ese funcionamiento de alguna manera esté coordinado y eso pasa por estar bien informados. Otra cosa que las conclusiones son varias, ¿no? Otra cosa que concluyen es que en muchos hospitales carecen de los medios suficientes, algo que tú has incidido y que muchas veces el que tiene que hacer algo se le acumula el trabajo, porque se supone que ese es el Quijote del tema y tiene que pasar todo con él, que es la mejor manera de quemarlo, ¿no? Entonces, sugería el crear equipos de gente experta, no a nivel solo de comunidades autónomas, sino a nivel nacional, porque esto es un problema nacional, no es un problema de comunidades autónomas. Entonces, tal y como se hace en otros países, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el CDC de Atlanta pues funciona un poco así y otros países, ¿no?, europeos también. De tal manera que la gente que es experta, que tiene mucha experiencia a nivel de comunidades autónomas, debería de alguna manera aconsejar, apoyar, coordinar, visitar, si es necesario, in situ, a aquellos que tienen problemas y brotes muy serios, que seguimos en ello, brotes muy serios de bacterias productoras de carbapenemasas. Es decir, un poco esta reflexión, ¿qué te parece a ti, este tipo de coordinación y mutuo apoyo? Vale, pues que, a ver, yo creo que el plan, aunque suene un poco paradójico y al límite, ¿no? Pero el plan necesita un plan de implementación. Es decir, tienen que estar pues, ayudando a las comunidades autónomas un poco a facilitar la implementación. Yo traía ahí una diapositiva del depósito vacío, porque es que es lo que nos pasa a todos. Es que tienes que empezar y cuando te pones a ver pacientes ya estás exhausto porque has tenido que hacerte tu base de datos, porque has tenido que hacerte tu 50 cuestiones que realmente en mi comunidad autónoma la tendrían que hacer pues 8 hospitales con sus respectivas personas, sus mapas de resistencia y son cosas que son muy automatizables. Entonces yo creo que la clave está en construir las mejores herramientas.
o centralizarlas. No hace falta inventar la rueda 2 veces. Si alguien tiene una buena herramienta, hay que ponerla a disposición de los demás. Si tú proporcionas una buena herramienta de trabajo, esa herramienta de trabajo se utilizará o es más probable que se utilice. Entonces, es parte de lo que hay que hacer ahora, yo creo. Es decir, es poner a disposición de las comunidades herramientas de trabajo que permitan trabajar. El WASP es una herramienta potencialmente muy útil. A ver cómo sale, yo creo que es muy interesante. Pero hay que pensar, un repositorio de guías clínicas, las campañas de uso de antibióticos. ¿Por qué tengo que hacer yo una campaña entera si es igual aquí que allá? Entonces, yo creo que hay cosas que sí que pueden contribuir desde el centro a que si lo hacemos bien, se utilizarán. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí. Buenos días. Muchas gracias por el mensaje y por la ponencia. Muy interesante. Yo soy veterinario y me gustaría preguntarle, porque de momento no he oído hablar nada más que de la prevención del desarrollo de resistencias, y me gustaría preguntarle como infectólogo qué planes hay o qué proyectos hay para luchar con las llamadas superbacterias que ya tenemos entre nosotros, ¿no? Si se basa en investigación y desarrollo de nuevas moléculas o de nuevos productos antimicrobianos, ¿no? Hay margen de mejora para la prevención de la transmisión de estas infecciones, de estas bacterias, con buenos sistemas de vigilancia y optimizando las medidas de prevención. La buena noticia es que tenemos margen de maniobra y hay que trabajar en ello. Y también es necesario engrasar todos los circuitos asistenciales para detectar precozmente a los pacientes que tienen este tipo de infecciones y facilitar que gente con experiencia pueda ofertarles el mejor tratamiento posible, porque no es fácil. Entonces, donde ya existen ese tipo de infecciones, más allá de la prevención, que hay que reforzarla, hay que intentar crear circuitos asistenciales que permitan que la atención a estos pacientes sea rápida y sea proporcionada por gente experta. Pero ya hemos comentado que había problemas para la selección y expertos. Y luego hay la investigación en nuevos antibióticos, pues por supuesto que es necesaria, pero el problema es que no es inmediato. Y la disponibilidad de nuevos fármacos pues va al ritmo al que va. ¿Puedo? Sí. Una segunda cuestión relacionada. ¿Por qué cree usted que no es inmediato el desarrollo de nuevos antimicrobianos? O sea, ¿qué es lo que está parando el desarrollo de nuevos antimicrobianos? A ver, son múltiples razones las que lo paran. Uno, pues que el modelo de negocio de retorno de los antibióticos es erróneo, es conceptualmente erróneo. Si cuanto más venden, más ganas, antes dejarán de ser útiles los antibióticos. Entonces, el modelo que sirve para otros fármacos es erróneo. Punto 1. El retorno que obtiene la industria es más bajo que con otro tipo de fármacos, porque su duración es limitada. Y, en tercer lugar, porque para probar un fármaco y utilizarlo en seres humanos requiere un proceso que está estandarizado de fases de investigación clínica, 1, 2, 3, hasta que se pueda probar. Entonces, todo eso es una maquinaria que es muy difícil de mover y que no la podemos mover los profesionales exclusivamente, sino que es un tema mucho más complejo. El papel de la agencia, por ejemplo, es mucho más importante. Pero, ¿por qué no hacer un experimento con distinto modelo de negocio? Un ensayo clínico comunitario, un clúster, hospital en el que el laboratorio no tiene una tarifa plana de antibióticos versus hospital en el que el laboratorio gana a peso. Se podría. Hay distintas formas, pero la maquinaria de esto es muy lenta. Y además está sujeta al éxito o fracaso del método ensayo-error. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas. Una, Belén. Bueno, yo únicamente quería en primer lugar pues darte las gracias. Yo creo que el hecho de que haya una experiencia de implantación del modelo en una comunidad autónoma con este pues abordaje tan integral, y el hecho de haber visto y que bueno pues que nos digas las cosas como son, ¿no? En qué tienes, qué te falta, qué te gustaría tener. A mí yo agradezco que nos vayas señalando de qué manera en el plan nacional vamos a poder continuaros ayudando. Tú hablabas de cofinanciación.
Y bueno, nosotros ya sabes que cuando nos decís ideas concretas, nosotros los intentamos desarrollar en la medida que podamos. Por esa parte, muchas gracias, ¿no? Y luego yo creo que antes, en la intervención mía, no he comentado todo el tema de la investigación, que es muy importante, ¿no? Nosotros sabemos que pues desde el año 2008 me parece que únicamente se han aprobado 6 nuevos antibióticos, que son los que tenemos, y sí que es verdad que se está en este momento investigando 51 nuevas moléculas de antibióticos que bueno, pues de ellas únicamente la OMS nos ha dicho que únicamente 8 pueden ser aquellas que aporten algo de novedad. Pero hay otros recursos que están ahora mismo investigando, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo, para luchar contra las infecciones, ya no son los antibióticos, ya son los anticuerpos monoclonales o los anticuerpos policlonales, y luego también pues estamos con los bacteriófagos. Domingo, ¿estás tú allí? Si quieres completar algo de esto que estoy diciendo, tú, al tratarse la investigación, pues quizá puedas arrojar algo de luz. Gracias. Pero bueno, sí, efectivamente es un problema. Gracias, Belén. Tenemos aquí una última pregunta para pasar al café posteriormente. Muy bien. Yo quería primero felicitar no al doctor Paño, porque ya sabe lo que pienso, sino a quien le ha invitado, porque habéis invitado al mejor, ¿no? Pero yo quería que comentaras un poco más en detalle una cosa que has dicho de pasada, ¿no? Y es que para esto, a nivel hospitalario, pero fuera también, es imprescindible la creación de equipos transversales. Y nos encontramos contra un muro que es la, digamos, obsoleta estructura administrativa de los hospitales, ¿no? Esa organización por servicios, especialidades impermeables, etcétera, que a veces dificulta, y tú sabes que hemos tenido que echar mucha imaginación para solventar los problemas administrativos diarios para crear una unidad de infecciosas en nuestro hospital entre microbiólogos e infectólogos, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? Me gustaría que hicieras un poco de reflexión sobre eso, ¿no? Y cómo crees tú que se podría resolver. Pues necesitamos apoyo. Aquí sí necesitamos un top to bottom. Necesitamos apoyo de arriba para que iniciativas de este tipo funcionen. Son naturales. Son naturales. Lo que no es natural es no hacerlo. Yo lo sé yo se fragua esto en las reuniones de bacteriemias. En mi hospital ahora pues viene el intensivista, vamos nosotros, vamos el microbiólogo. Nos falta algún profesional, pero es que es natural. Es decir, esto es como los 6 sabios ciegos que le dicen cómo ves el elefante, ¿no? Y ponen delante un elefante y dicen esto es un tronco, esto es un no sé qué, pero nadie ve la perspectiva global, ¿no? Trabajando juntos se ve la perspectiva global y yo creo que hay que fomentarlo. Debe ser desde arriba, a lo mejor debe premiarse desde el plan iniciativas de gestión, un premio de iniciativa de gestión, pero es que es lo natural. Lo que no es natural es no hacerlo. Sí, pero como nuestras estructuras son un poco obsoletas desde el punto de vista organizativo hospitalario, este tipo de iniciativas no dejan de pasar del plano de la virtualidad. Es decir, realmente no existen, ¿no? Funcionan por la voluntariedad de los profesionales que están y existen en el momento en que se reúnen, pero no hay una estructura administrativa, no hay una jerarquía, una organización que lo soporte, ¿no? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, en patología de mama, en determinadas patologías que intervienen distintos profesionales, que sí que hay equipos estructurados de trabajo, pero no, en nuestro ámbito no es tan fácil. Yo creo que habría que potenciarlo y ahí sí que a lo mejor se puede pedir a las comunidades autónomas que pregunten cómo van a facilitar ustedes que haya equipos multidisciplinarios de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias por vuestra atención. Solo una cosa, sí. Nadie me ha preguntado que si solo pudiera pedir una cosa que pediría en la Carta de los Magos, tiempo para poderme dedicar a esto, ¿vale? Porque no tengo tiempo. Tengo que trabajar en 3 cosas a la vez y no puedo. Entonces, si alguien escucha y consigue tiempo para mí, yo estaré encantado.